Cuenta la leyenda que en la carretera de San Juan del Río, en Querétaro, México, nadie debería caminar solo después del anochecer. No era la primera vez que pasaba por ese lugar, pero sí la primera que lo hacía de noche. El auto se había averiado unos kilómetros atrás. Mi celular no tenía señal. Decidí seguir a pie por el camino de tierra que, según me habían dicho, llevaba hasta el pueblo. El problema era atravesar ese bosque. Desde el primer paso, noté algo raro. El aire estaba denso, como si costara respirar. Cada crujido de las hojas sonaba demasiado fuerte. El eco me hacía sentir que no estaba sola. Tranquila, no es nada, sigue caminando. Me repetía una y otra vez. Pero mi cuerpo me gritaba que diera media vuelta. Un clic metálico sonó a lo lejos. Me detuve en seco. No era un animal. Lo sé. Ese sonido no pertenecía a la naturaleza. Me quedé inmóvil. Escuchando. Nada. Solo mi respiración y el latido acelerado en mis oídos. Seguí avanzando. Pero ahora estaba alerta. Miraba hacia todos lados. Sentía que algo se movía, justo fuera de mi campo de visión. La luna apenas se filtraba entre los árboles. La niebla comenzaba a cubrir el suelo. De pronto, un pensamiento, sin sentido, pero que me heló la sangre. Si corres, te seguirá. Si te detienes, te atrapará. No sé de dónde salió. Pero se sintió como si alguien me lo susurrara al oído. Me giré de golpe. Y lo vi. Entre dos troncos. Una figura negra, alta. Inmóvil. No tenía rostro. Pero su silueta, recortada contra la niebla, me hizo sentir un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Intenté ignorarlo. Pero el clic metálico volvió a sonar. Más cerca, esta vez. Aceleré el paso. Respirando con dificultad. La piel erizada. El corazón golpeando fuerte. De reojo. La figura seguía ahí. A la misma distancia. Moviéndose entre los árboles. Sin hacer ruido. Tropecé. Caí de rodillas. El dolor fue lo de menos. Escuché pasos. Pasos detrás de mí. Me giré. Y lo vi más cerca. Mucho más cerca. Su presencia absorbía la luz. Todo a su alrededor se oscurecía. Intenté gritar. Pero no salió ningún sonido. Imágenes extrañas invadieron mi mente. Rostros deformados. Gente caminando sola por esa misma carretera. Y siempre. Siempre. La figura detrás de ellos. No recuerdo cómo. Pero corrí. Corrí, con lágrimas en los ojos. Sintiendo que en cualquier momento una mano fría tocaría mi hombro. No paré. Hasta ver las luces del pueblo. Cuando llegué, un anciano me miró, pálido. Y me dijo: ¿Lo viste, verdad? No respondí. Pero desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho ese clic metálico. Como un aviso. De que algún día, cuando vuelva a esa carretera, él me estará esperando. Dicen que las historias de mi bisabuelo no eran simples cuentos. Eran advertencias. Advertencias que nadie quiso escuchar. Era 1947. Y él trabajaba como guardia nocturno, en un pequeño pueblo minero, al norte de México. Las noches allí eran silenciosas, demasiado silenciosas. Pero esa fue distinta. Me contó que un olor fuerte lo despertó mientras hacía su ronda. No era humo. No era alcohol. Era un olor espeso, como de carne podrida.
Se ajustó la gorra y siguió caminando. Pero el hedor se hacía más intenso. Algo murió cerca, pensó. Solo que, no estaba preparado para lo que iba a encontrar. A unos metros, vio luz. Luz de linternas. Voces de hombres, hablando en susurros. Se acercó. Y allí estaban. 3 policías. Parados, alrededor de algo. Cuando él se aproximó, uno de ellos le dijo en voz baja: «No te acerques». Pero mi bisabuelo no obedeció. Entre la hierba había un cuerpo. O mejor dicho, lo que quedaba de él. La piel estaba grisácea. Los ojos abiertos, pero sin brillo. Y en la boca, una expresión, congelada, de terror absoluto. El estómago había sido abierto, como si algo hubiera querido sacar lo que había dentro. Mi bisabuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo por el cadáver, sino porque, a su alrededor, no había rastros de lucha. Ninguna huella. Ninguna marca. Nada. «Parece que lo dejaron aquí», dijo uno de los policías. Pero otro negó con la cabeza. «No. Esto no es de este mundo». En ese momento, un pensamiento extraño cruzó por la mente de mi bisabuelo. Si esto le pasó a él, yo podría ser el siguiente. No sabía por qué, pero estaba seguro. Que lo que fuera, que mató a ese hombre, seguía allí cerca. El viento empezó a soplar fuerte. Las linternas parpadearon. Uno de los policías gritó: «¡Ey! Entre los árboles». Todos giraron. Y juraron haber visto una sombra moverse rápido, demasiado rápido, para ser un animal. Las linternas se apagaron de golpe. Solo se escuchaba el crujir de las hojas. Y una respiración, pesada, que no era de ninguno de ellos. Mi bisabuelo se quedó inmóvil, sintiendo como el miedo le oprimía el pecho. Quería correr. Pero sus piernas no respondían. En la oscuridad, algo rozó su hombro. Frío. Húmedo. Cuando las linternas volvieron, el cadáver ya no estaba. Los policías se miraron entre sí, pálidos. Nadie dijo una palabra. Esa noche se fueron sin dejar rastro. Y el caso nunca se registró oficialmente. Mi bisabuelo juró que lo que sintió en el hombro no fue una mano, sino algo mucho más grande y más frío que cualquier ser humano. Y hasta el día de su muerte, siempre me repitió, con voz temblorosa: «Nunca camines solo en ese bosque. Porque hay cosas que la policía jamás podrá detener». Dicen los señores mayores del pueblo que en San Miguel el Alto existe una calle que nadie se atreve a cruzar después de la medianoche. No es superstición. No es solo un cuento. Es una advertencia. Yo lo descubrí de la peor manera. Era invierno. El aire estaba tan frío que cada respiración dolía en el pecho. Las nubes cubrían la luna, y las calles parecían desiertas, como si el pueblo estuviera muerto. Volvía de visitar a un amigo. Y para llegar más rápido, decidí cortar camino por la calle del Matadero Viejo. El nombre ya me incomodaba, pero pensé: es solo una calle, no pasa nada. Los primeros pasos fueron normales. Pero pronto, las farolas empezaron a parpadear, una a una, como si algo las apagara a mi paso. No escuchaba nada, excepto el eco de mis propios pasos. Hasta que sentí algo. No un ruido, sino una presencia detrás de mí. Me detuve. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Y entonces lo oí. Unos pasos, lentos, arrastrados. Venían, justo detrás, a la misma velocidad que yo. No quise mirar. Seguí caminando, intentando convencerme de que era mi imaginación.
Pero cada vez que aceleraba, los pasos aceleraban también. Hasta que, a mitad de la calle, lo vi. En el centro había un bulto negro. Parecía un costal, grande, pesado. Pero se movía, muy lentamente, como si algo respirara dentro. Me quedé inmóvil. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Un olor metálico, mezclado con podredumbre, me llenó la nariz hasta darme náuseas. Apreté los dientes y di un paso más cerca. El bulto tembló y escuché un susurro, casi como un lamento. Quería darme la vuelta y huir, pero mis piernas no me respondían. Entonces, el costal se abrió. Y algo cayó al suelo. Era un cuerpo. Un cadáver, con la piel grisácea, los ojos abiertos, y una expresión de puro terror. No tuve tiempo de gritar. Un ruido seco, detrás de mí, me hizo girar. 2 policías corrían hacia donde yo estaba. ¡Aléjese!, gritó uno de ellos, apuntando con la linterna y el arma. Me empujaron contra la pared mientras iluminaban el costal. Y ahí fue cuando vi que ya no estaba vacío. Dentro había más cuerpos, apilados, como si alguien los hubiera dejado ahí para ser encontrados. Uno de los policías me agarró del hombro, con fuerza. Su mirada estaba llena de miedo, no de autoridad. Escuche, me dijo, si alguna noche vuelve a oír pasos detrás de usted, no se dé la vuelta, por nada del mundo. Me llevaron escoltado hasta el final de la calle. Y mientras me alejaban, juraría que el bulto negro volvió a cerrarse, por sí solo. Hasta el día de hoy, esa calle permanece vacía por las noches. ¿Y quienes han intentado cruzarla? Nunca más se les ha vuelto a ver. Cuentan que en un pequeño pueblo de Jalisco existe un río que no figura en ningún mapa. Los señores mayores lo llaman el río del silencio. Dicen que en sus aguas no se escucha el murmullo del agua ni el canto de los insectos. Solo un vacío sonoro que pone la piel de gallina. Yo crecí escuchando esas historias, pero nunca les creí. Hasta la noche en que la policía tocó mi puerta. Eran las 2 de la madrugada. Los golpes en la puerta eran secos, urgentes. Cuando abrí, vi a 2 oficiales empapados, con las botas llenas de barro. Me pidieron que los acompañara. Decían que habían encontrado algo cerca del río. La caminata fue larga. El frío de la madrugada se colaba por la ropa, y el silencio era tan denso que cada rama rota bajo nuestros pies sonaba como un disparo. La luna apenas iluminaba el sendero, y las linternas dibujaban sombras retorcidas en los árboles. Cuando llegamos, lo vi. El río estaba quieto. Demasiado quieto. Ni una sola ondulación, ni un reflejo de corriente. Y entonces, uno de los policías iluminó la orilla. Ahí había un cuerpo. Un hombre, hinchado por el agua, con el rostro irreconocible, y las manos crispadas como si se hubiera aferrado a algo antes de morir. Este no es el primero, me susurró uno de los oficiales, evitando mirar de frente el cadáver. Esta semana, van 5. Sentí un escalofrío. No era el hecho de ver un muerto, era la sensación de que alguien nos observaba desde el otro lado del río. Seguí la dirección de mis propios instintos, y entonces, lo vi. Apenas una silueta negra, de pie, en la orilla opuesta. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí, mirándonos. No la mire, me dijo el otro policía, con una voz temblorosa. No le dé importancia. Pero ya era tarde. En cuanto fijé mis ojos en esa figura, sentí una presión en la cabeza, como si alguien intentara aplastar mis pensamientos. Los oficiales comenzaron a recoger el cuerpo, pero de pronto, el agua empezó a agitarse. No como cuando hay corriente, sino como si algo grande se moviera bajo la superficie. Una burbuja enorme explotó junto a la orilla, y un olor insoportable a hierro y carne podrida nos golpeó el rostro. Uno de los policías vomitó al instante. El cadáver, que antes estaba quieto, se movió.
su pecho subió y bajó, como si intentara respirar. Retrocedí, sintiendo como el barro se pegaba a mis botas, y en ese momento, escuché una voz. No era de un hombre. Ni de una mujer. Era como un murmullo, grave, que se colaba directo a mis oídos. Vuelve. Me di la vuelta, y corrí. No sé cuánto tiempo, estuve huyendo por el sendero, hasta que vi las luces del pueblo. Los policías llegaron minutos después, pálidos, y sin decir una palabra. Nunca registraron ese cuerpo, en ningún informe oficial. Y cuando pregunté, solo me dijeron: ese río no existe para el gobierno, pero sí, para los que hemos visto lo que guarda. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento el mismo silencio espeso, como si el agua esperara que yo vuelva. Cuentan que en un rincón olvidado de Sonora existe un sanatorio abandonado, del que pocos se atreven a hablar. Quienes han vivido aquí toda su vida lo llaman la Casa de las Voces ***. No hay registros oficiales, ni fotografías, y, sin embargo, todos saben dónde está. Yo llegué allí, una noche de tormenta. La policía me había pedido apoyo para tomar unas fotos del lugar, porque habían recibido una denuncia anónima sobre ruidos y luces dentro del edificio. El camino era una carretera estrecha, donde los faros del coche apenas iluminaban unos metros. A los costados, el desierto se extendía como un mar oscuro, y cada tanto, la silueta de un cactus recortado contra los relámpagos parecía una figura humana. Cuando llegamos, lo primero que sentí fue el olor. Un hedor espeso, mezcla de humedad, óxido, y algo más, algo que solo había olido en funerales y morgues. El sanatorio era un bloque gris, con ventanas rotas y puertas oxidadas. Los muros estaban cubiertos de grafitis y manchas negras que parecían huellas de manos. Cada gota de lluvia golpeaba el techo con un eco hueco, como si cayera sobre un ataúd vacío. Uno de los oficiales empujó la puerta principal, y el chirrido metálico me heló la sangre. Dentro, el aire estaba pesado, y el silencio no era completo. Había un murmullo lejano, como de muchas personas hablando al mismo tiempo, pero sin palabras claras. ¿Lo escuchas?, me preguntó el oficial más joven, con el ceño fruncido. Sí, parece, como si alguien rezara. No son rezos, dijo el mayor. Yo ya estuve aquí hace años. Y te digo, que esas voces no son de vivos. Seguimos avanzando por un pasillo largo, con lámparas colgando del techo como huesos rotos. Las paredes estaban marcadas con manchas oscuras, algunas secas, otras húmedas, como si alguien hubiera sangrado allí, y nunca limpiado. En un ala del edificio, encontramos lo que parecía una antigua morgue. Abiertos, los cajones de metal revelaban cuerpos momificados, parcialmente cubiertos con sábanas amarillentas. El olor era más fuerte allí, y un nudo se formó en mi garganta. El oficial mayor me susurró. Hace años, hubo un brote de enfermedad, muchos murieron aquí. Algunos nunca fueron registrados. Y entonces lo sentí. Un frío que subía desde el suelo, hasta el pecho, y la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Mi mente empezó a jugarme trucos, escuchaba pasos que no correspondían con los nuestros, y sombras que se movían al borde de mi visión. De repente, un golpe seco resonó detrás de nosotros. Me giré, pero no había nadie. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, y uno de ellos sacó su linterna hacia un rincón, donde algo se movió muy rápido, como si huyera de la luz. Mientras explorábamos, encontramos documentos antiguos, nombres de pacientes, fechas de fallecimiento, y notas policiales de desapariciones sin resolver. Era como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo, un sitio donde la vida y la muerte coexistían, y no dejaban salir a nadie en paz. Antes de irnos, escuchamos un grito. No un grito humano, sino un lamento largo, profundo, que parecía atravesar las paredes mismas. Salimos corriendo bajo la lluvia, con el corazón acelerado, y jurando nunca volver. Esa noche, al mirar por el retrovisor del coche, juré haber visto una figura negra, parada en la puerta principal, observándonos mientras nos íbamos. Y hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, todavía escucho susurros, llamando desde la Casa de las Voces.